Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, domingo 19 del 2000, hoy domingo 19 de noviembre del 2023. Vamos a hacer el video número 3 sobre los comentarios de esta gran revolución mexicana que estalló el 20 de noviembre de 1910, de tal manera que mañana lunes estaremos conmemorando aquí en Tasco con desfiles el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, de esa gran revolución mexicana. Aquí tengo algunos apuntes que rescaté en diferentes medios, libros, en YouTube, un resumen muy interesante sobre este gran acontecimiento, a lo que el presidente López Obrador llama la tercera gran transformación de México. El 20 de noviembre de 1910 es la fecha en que inició la Revolución Mexicana y terminó el 5 de febrero de 1917 con la Constitución política que rige a México actualmente. La Constitución de 1917, efectivamente. Aquel día, Francisco I. Madero convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen sanguinario de Porfirio Díaz, de ese despreciable dictador, traidor a la patria, al que consideraba una dictadura. Aquel 20 de noviembre de 1910 destacan los movimientos que Pascual Orozco y Francisco Villa encabezaron en Chihuahua. Francisco I. Madero y la no reelección. Madero era un hacendado de Coahuila, en donde su familia aún tiene descendientes. En 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial de 1910, en donde criticaba abiertamente al general Porfirio Díaz, quien tenía 30 años en el poder. Cuando se realizaron las elecciones en junio de 1910, Díaz y Madero fueron los candidatos, pero el general se reeligió como presidente de México y encarceló a Madero por rebelión. Sin embargo, ya había una polarización e inconformidad al régimen de Porfirio Díaz, que llevaba varios años cocinándose. Era mañoso el viejo, era astuto, era un viejo zorro, pero además fue un gran traidor porque traicionó sus ideales liberales, traicionó la Constitución de 1857, ya lo hemos dicho, traicionó a su logia masónica en donde militaba y se confabuló con la Iglesia Católica de aquel entonces, con el ejército, con los terratenientes, con los hombres más ricos de aquel entonces, tanto mexicanos como extranjeros. Posteriormente, otros líderes comenzaron a adherirse al movimiento de Madero, quien desde el exilio en Texas lanzó el Plan de San Luis, en el que acuñó la famosa frase de sufragio efectivo, no reelección. También vale decir que hubo grandes y valientes mujeres que se unieron a la revolución, como es el caso de un personaje legendario como lo fue la Adelita, que por cierto,
hay un corrido muy bonito, y de ahí la inspiración de muchas películas mexicanas que protagonizaron aquellos grandes actores de la época de oro, desde Tito Guízar, Jorge Negrete, Pedro Infante y lo mismo Tony Aguilar, desde luego, entre otros, que en ese momento destacaban los grandes avances de los revolucionarios de esta época y resaltaban personajes como la Adelita. La Adelita, quien fue inspiración de una canción muy conocida como La Adelita. Pero esta valiente joven mujer fue una persona real, cuyo nombre completo fue Adela Velarde Pérez, destacándose como una activista mexicana en esta gran revolución. Fue hija de un señor rico de Ciudad Juárez, quien desde muy joven su vocación fue la medicina, pero se incorporó hacia el año de 1915 a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca. También vale mencionar a otra destacada mujer quien participó en la Revolución Mexicana. Me refiero a la Valentina, cuyo nombre también suena legendario. Sin embargo, también fue una gran mujer, soldadera de carne y hueso. Su nombre completo fue la de Valentina Ramírez Ávila. Quien nació en el año de 1893 en el Norotal, localizado en el estado de Durango. Se unió a las tropas maderistas en el año de 1910 por su valentía y arrojo. Fue conocida como la Leona de Norotal. Ahora vamos a destacar otro aspecto muy importante, continuando después de la Constitución de 1917, siguen las luchas encarnizadas con la decena trágica. Madero fue presidente del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, cuando fue derrocado por Victoriano Huerta, ese perro rabioso, alcohólico, briago, general que traicionó a Madero, a Pino Suárez, al hermano de Francisco y Madero, Gustavo Madero. Fue un perro rabioso que se empeñó en ser presidente, pero ¿de qué manera? De una manera vil y cobarde. Mandó asesinar al presidente Madero y Pino Suárez, lo mismo que Gustavo Madero, hermano de Francisco y Madero. En la llamada decena trágica en la que participó Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, Francisco y Madero fue asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. La decena trágica en la que también Gustavo Amadero fue torturado y asesinado, torturado brutalmente por esta gente de derecha de aquel tiempo, de la ultraderecha. Lo mismo los que hoy en día están en contra del presidente López Obrador, en contra de la Cuarta Transformación, porque estos de hoy son los descendientes de los sanguinarios de ayer, que de una manera tan fiera lucharon en contra del presidente, un presidente democrático, porque sabían que estaban perdiendo sus grandes privilegios, como hoy en día se sienten perder sus privilegios mezquinos los de derecha actuales. Ya para qué los menciono, si ya el pueblo de México los tiene bien identificados. Después del golpe de Estado, Huerta
asumió la presidencia de México, pero de inmediato hubo oposiciones como la del entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se levantó. Decía Venustiano Carranza, quien se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta. Al levantamiento armado en contra de Díaz y Huerta también se sumaron Emiliano Zapata, Francisco Villa, quienes al final rompieron con Carranza cuando éste triunfó sobre Huerta. Continuamos. La revolución contra Huerta. Pancho Villa formó la División del Norte, el ejército más poderoso de la revolución, que era financiado entre la propia moneda que Villa creó. Los derechos de Hollywood le pagaba al Centauro del Norte por aprobar sus batallas e incluso por la retención de haciendas y bancos. Los carrancistas lucharon contra los zapatistas, a quienes les quemaban las tierras. Zapata realizó el Plan de Ayala desde 1911, en el que pedía tierra para los campesinos, una demanda que aún reivindica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Carranza, Villa y Zapata y Álvaro Obregón se reunieron en la Convención de Aguascalientes para llegar a un acuerdo, luego de que Victoriano Huerta renunció a la presidencia en 1914. No le duró mucho el gusto el briago trasnochado. Sin embargo, Villa y Zapata no simpatizaron con Carranza, pues no, porque era algo especial. Carranza representaba los intereses de la burguesía, además era un señor muy ambicioso. Con Carranza, lo que generó una ruptura que llevó a una lucha de guerrillas, que fue la siguiente etapa de la revolución. Paisanas y paisanos, pues estos son los comentarios de esta gran revolución mexicana, en donde participaron gente joven como Villa, como Zapata, como los Flores Magón, que fueron de los hombres más revolucionarios. No podríamos hablar sobre la Revolución Mexicana si no mencionamos a los hermanos Flores Magón, a Francisco Villa, a Emiliano Zapata, entre otros. Desde luego, no fueron los únicos. Además, el pueblo participó en esta gran revolución. Así como actualmente el pueblo está participando, está impulsando fuertemente a la Cuarta Transformación, así como lo hicieron aquellos revolucionarios, solamente que aquella fue una revolución armada, y hoy, en nuestros días, es una revolución de las conciencias, en donde el pueblo de México y de toda América Latina, porque esto de la Cuarta Transformación ya trascendió a toda América Latina y el Caribe, y no solamente en nuestro continente, sino más allá en países europeos, se conoce la labor popular revolucionaria de las conciencias del presidente López Obrador, los países europeos. Hace poco estuvo en los Estados Unidos, donde, como siempre, el presidente ha hecho
un papel digno de mexicano, de representarnos a nosotros, los mexicanos. La derecha se muere de envidia, la derecha se muere de rencor, porque no pueden aceptar, no pueden comprender, no pueden entender que ayudar a los pobres significa que el presidente está desempeñando un papel que encierra en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres. Ahí se encarna lo que pronto se denominará a esta cuarta transformación como el humanismo mexicano. Paisanas y paisanos, pues eso es todo mis comentarios referente a la Revolución Mexicana. Nos veremos próximamente en otro programa del Son Político de Tasco con un servidor, profesor Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches y hasta pronto.